Muy buenas, muchas gracias por acompañarnos en una entrevista más. Acabamos de terminar de escuchar el programa Panorama, espero que les haya gustado bastante. Y bueno, nos encontramos en esta oportunidad con don Esteban Acom, quien es el presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción. Muchísimas gracias, feliz año. Yo creo que todavía, no, ya estamos en Ya febrero, en el estamos en momento de esta febrero, entrevista. exactamente. Pero Don, igual siempre es bueno desearle lo mejor a las personas que nos muchas gracias. encontramos. Igualmente, feliz año. Muy agradecido por el espacio y encantado por poder conversar en su programa. Duro el 2020, don Esteban. Duro el 2020, duro el 2019 también, También. de manera que el sector construcción sí, ya llevamos paro por más de 24 meses, esa es la realidad y estamos viendo a ver cómo hacemos para que esto levante. Ustedes han hablado, sobre todo los medios de comunicación, han cubierto las exigencias en este momento, las solicitudes que ustedes hacen al gobierno en este momento, pero me llama la atención esto que me menciona, que vienen arrastrando problemas desde antes de la pandemia. ¿A qué atribuye usted esa situación? Eh, la construcción, al igual que toda actividad socioeconómica, depende mucho de la confianza. Eh, Al ser decisiones muy importantes, construir su casa y hacer un desarrollo importante, inclusive una remodelación, por más pequeña que lleva, es algo que cualquier persona lo piensa y requiere confianza, estar seguro que las cosas van a estar mejor. De manera que la crisis en el sector construcción nace con la incertidumbre que generó la ley de fortalecimiento fiscal en el 2018. Al no saber qué se iba a aprobar, la gente lo primero que hace es, iba a construir, pero mejor guardo los 5, a ver qué va a pasar, mejor me espero. Sí. Y resulta que se aprueba la ley, pero ya dio un primer golpe, y después venía, bueno, se aprobó la ley, pero ¿qué va a pasar con el reglamento? Porque la ley quedó un poquito ambigua para variar, a veces no es tan clara como uno quisiera. Y en el caso de construcción, el transitorio 5 de la ley se prestó para muchas interpretaciones. Y por supuesto que Hacienda siempre escoge la que más le convenga. Y por supuesto que... La que pueda recaudar más. Exactamente. Y la gente igualmente se esperó a ver qué pasaba con el reglamento de construcción para ver si construía o no. Y prácticamente nos volamos el 2019 porque fue hasta junio. Es más, era 3 días antes de que se venciera el plazo para poner el reglamento y este todavía no estaba. Se publicó y venía con errores. Tanto así que hubo una fe de ratas que inmediatamente logramos que el gobierno reconociera y se corrigiera. Pero aún así se generó una gran incertidumbre porque limitaba la transitoriedad del IVA en construcción a que los proyectos entraran antes del 30 de septiembre de 2019 en colegio. Entonces ahí también ya la gente empezó a decir, bueno, este año ya no se hizo nada, vamos a ver si en enero, en verano, comenzamos con las construcciones. De manera que iniciamos el 2020 optimistas de que Ahora la cosa iba a mejorar. iba mejor con proyectos. Se tramitaron muchísimos proyectos antes del 30 de septiembre de 2019, precisamente para que los proyectos entraran dentro de la interpretación de Hacienda. Y hubo un pico de registro en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Pero llegó el 2020 y nos agarró la pandemia. De manera que sí, la situación ya de por sí era mala. En el 2019 se creció un 10.7% del PIB en la parte de construcción y en el 2020 se decreció un 9.6%. Me llama la atención entonces que, bueno, hay unas circunstancias que son ya mundiales, ¿verdad? Que tiene que ver con la pandemia, evidentemente, y que frenó prácticamente que todas las actividades económicas del país. Pero en el caso específicamente de construcción, no es, me parece, similar a turismo en este caso, por lo menos no nos lo han manifestado de esa manera. Ciertas decisiones que se habían tomado a nivel país ya los estaban a ustedes embarriolando la cancha. Así es, el golpe que se llevó comercio y turismo fue muy duro en el 2020. Sin embargo, en el 2019 no estaban mal. Nosotros es que ha sido continuo. Si vemos los datos del Banco Central del Índice Mensual de Actividad Económica, son 24 meses de crecimiento continuo. Y si vemos la parte pública, de inversión de obra pública, según el Banco Central, son 32 meses de crecimiento.
De manera que sí, ya tenemos muchos meses de estar solicitando al gobierno una reactivación verdadera, una reactivación que no se quede en el papel. Que es un discurso que ya hemos conocido acá por parte de turismo, por parte de transportes, ahora construcción, y es eso, el llamado, el clamor del sector empresarial es que se vean señales de reactivación económica y medidas muy específicas. Estoy seguro que ustedes, Fondo de Avales, por ejemplo, están esperando que se apruebe en la Asamblea Legislativa. Sin duda, las fórmulas para reactivar a un país, para reactivar la economía, no son fórmulas nuevas, no son fórmulas que hay que inventar. Ya son fórmulas que han sido probadas y reprobadas en otros países durante otras crisis. Lo primero es, bueno, incentivemos el sector construcción. ¿Cómo? Dando plata a tasas muy bajas y en condiciones muy favorables para que la gente se anime a construir. Bueno, esos son bancos, ¿verdad? Eso es financiamiento. Bueno, bancos y otras entidades financieras. Sí, correcto. Empezando por el Banco Central. El Banco Central sí dio un paso en esa dirección, puso a disposición alrededor de 800 mil millones de colones, pero los bancos se concentraron en los clientes que ya tenían, en las deudas que ya tenía la gente que tenía préstamos con ellos, y sí readecuaron deudas, sí trataron de reducir tasas, pero a esas clientes que ya tenían. Los negocios nuevos simplemente los metieron en el congelador y dijeron, no, aquí ahorita vemos lo suyo, ahora en este momento estamos tratando de que la gente sobreviva. Agarre la ficha. No, y eso está muy bien, eso hay que hacerlo. Y más, todavía hay que hacerlo con muchísimas industrias que no se han recuperado. Pero no se puede dejar de lado la parte de reactivación. Y eso significa, bueno, ¿y qué hacemos para que la gente sobreviva, pero también que empiece a crecer y que empiece a andar la rueda de nuevo? Sí. Y en el campo, en el área de la construcción, ¿cómo? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué proponen o qué solicitan para reactivarla? Es muy sencillo. Un banco nacional, que por cierto estuvimos reunidos con ellos la semana pasada, dentro de su programa que presentó el Banco Central para aprovechar esos 800 mil millones, o la parte que era de ellos, en esos 800 mil millones que puso el Banco Central a 0.75% de tasa en colones, nunca contempló nuevos proyectos. Entonces, ¿qué le pedimos al Banco Nacional? Por favor, aprovechen ese dinero que el Banco Central está poniendo a disposición para nuevos proyectos, y no solamente para los proyectos, los pocos proyectos que los busquen, más bien es al revés. El gobierno y los bancos deberían, si realmente están interesados en una reactivación, y salir y buscar aquellos desarrolladores, aquellos costarricenses que tengan un buen historial crediticio, que se saben que han hecho las cosas bien en el pasado, decirles en qué les ayudo, qué hacemos juntos. Mire, yo le bajo la tasa, le mejoro estas condiciones, sabemos que usted es un buen desarrollador. Y no todo lo contrario, que es esperar que el desarrollador llegue, darle una lista, un pliego de condiciones y requisitos, ver cómo se le complica la vida del desarrollador, atravesarle el caballo, ¿no? Esto es lo que se necesita realmente. Ok, eso es a nivel de financiamiento. Hay otras medidas que salen del área de financiamiento. Lo he escuchado a usted hablar sobre la parte tributaria también. En una reactivación se busca que la gente invierta. De manera que si queremos que la gente invierta, tanto inversión extranjera como inversión nacional, ¿cómo les vamos a hablar de nuevos impuestos? Eso es totalmente contrario al objetivo de reactivar un país. Por un lado, se escucha el término nearshoring, que es atraer empresas estadounidenses que actualmente se encuentran en Asia, que Estados Unidos quiere traérselas más cerca de los Estados Unidos, y muchos países a nivel latinoamericano están haciendo leyes más bien en cómo mejorar las condiciones para que estas empresas vuelvan a ver a sus países y se vengan a sus países. Bueno, si queremos eso, ¿cómo es que hablamos de nuevos impuestos? ¿Cómo es que hablamos de renta global disfrazada, o sea, renta mundial disfrazada? Porque eso fue el proyecto de ley que está presentando en la Asamblea Legislativa.
¿Cómo hablamos de impuestos a las casas de lujo cuando ya no son impuestos a las casas de lujo, sino a cualquier bien inmueble? Porque ya se toma en cuenta para el cálculo el terreno, que antes no pasaba con el impuesto solidario. Y eso en general, cuando estamos peleando con el mundo para que las empresas vengan, donde sabemos que las zonas francas están siendo muy exitosas, de vez en cuando tenemos que parar las intenciones de algunos de querer eliminar las zonas francas o meterles impuestos. De manera que tenemos que estar muy claros como país qué es lo que queremos. ¿Y ustedes han encontrado eco en todas esas solicitudes? La realidad es que a la fecha no se han tomado medidas de reactivación. El gobierno ha estado centrado en ver el tema del déficit fiscal, que es muy, muy importante. Tenemos que ver cómo controlamos. Parece que esa es la prioridad. Pero hay que hacerlo desde el punto de vista de gasto. Tenemos que controlar el gasto, ver cómo hacemos una reforma estructural del Estado costarricense que nos permita sobrevivir en los siguientes años. Porque si no hacemos esto, por más entradas que busquemos adicionales, no va a alcanzar. La plata simplemente no alcanza. Pero, ¿cuál es el interlocutor de ustedes, digamos? Es que me pongo a pensar que hay un ministro de la competitividad, ¿verdad? Que es don André, que Garnier es un empresario, ¿verdad? Uno piensa que él está totalmente sensibilizado con la vivencia de los empresarios independientemente del sector, ¿verdad? Porque al final una empresa es una empresa. ¿Ustedes con quién hablan en gobierno? ¿Hablan con don André? ¿Hablan con algún ministro? Realmente hemos hablado con todos. Con todos han hablado. Tenemos una relación, mucha comunicación con don André. Pero no le resuelve. Sin embargo, es que don André lo que hace es pasar el mensaje al ministro de Hacienda, al ministro de Planificación, a los diferentes ministros que son al final los que envían el proyecto de ley de la Asamblea, ¿no? Y eso es lo que está venido pasando. Y ahora, en el caso del legislativo, don Esteban, ¿qué tanta relación han tenido ustedes con los diputados? Porque al final de cuentas, ahí es donde se hacen las leyes. No, igualmente tenemos comunicación yo diría que con bastantes diputados, nos hemos sentado con ellos y hemos estado tratando de explicar la situación del sector construcción, que por favor nos tomen en cuenta en los proyectos de ley que atañen al sector o que afectarían a la economía costarricense en general. De manera que sí, es una labor constante. Y cansada, hay que reconocerlo. Sí, pero uno no puede desfallecer en esta línea. Tenemos que sacar el país adelante, no queda otra. Bueno, ustedes dan una cifra que es realmente dramática, estremecedora, y es la posibilidad de perder 45,000 puestos de trabajo. No es la posibilidad, son los puestos que se han perdido. Son los puestos que ya se han perdido, ya se han perdido. Y que parece que a partir de lo que estamos viendo, el escenario que estamos viendo, tampoco pinta que se vayan a recuperar, por lo menos en ese sector. No solamente no se perfila que se recuperen, sino como yo lo he dicho en varios medios de prensa, proyecto que se termina, proyecto donde la gente está quedando desempleada, porque no hay otro proyecto de construcción que pasan de otro a otro. absorba esa mano de obra. Simplemente la industria de construcción depende de eso. Se hace una obra, se termina y esa población pasa a la siguiente. Y de manera Y es importante entender una cosa que nosotros hemos tratado de insistir acá, y es que todas son como pequeñas economías, ¿verdad? Es decir, la apertura de las clases del ciclo escolar son bucetas, sodas, uniformes, cuadernos, toda esa dinámica, ¿verdad? Los comercios que están alrededor, que tal vez sacan fotocopias para trabajos de los estudiantes, en el caso de la educación, pero en el caso de la construcción es exactamente lo mismo. Se van y desarrollan un proyecto en Guanacaste y dan trabajo ahí y reactivan los comercios locales, algunos tendrán que dormir ahí, consumen diversos productos. Es todo un encadenamiento productivo, don Esteban. Por supuesto, somos todas las actividades ingenieros, arquitectos, maestros de obras. Pero sector construcción, inclusive tenemos un estudio de la Academia de Centroamérica que habla precisamente que ese sector de más encadenamientos, porque el proyecto de construcción se inicia desde mucho antes con los estudios topográficos, estudios de suelos, todos los estudios requeridos para el diseño de planos.
Después vienen todos los profesionales que participan durante la etapa de diseño. Después se inicia la construcción. En el momento que se inicia la construcción, ya están los industriales produciendo productos, están los comerciantes vendiéndolo, están los transportistas transportando esos productos y el personal. Ya empiezan a haber sodas alrededor de las construcciones. Claro. Se activa la zona, se termina la construcción, ya ¿Y queda ahí? el edificio empieza a operar, genera actividad económica, a su vez hace que dependiendo del edificio que se haga, que sea un foco de económico, entonces hay otras construcciones alrededor que empiezan a surgir. Claro. Bueno, y así entonces Empieza a comienza dinamizar toda la economía. a caminar la economía. Claro. Y bueno, y además que ya pagan impuestos, ¿verdad? Pagan impuestos y ya empiezan a dirigir recursos a las municipalidades para lo que son obras. Eso es muy interesante porque en efecto sí tiene una amplitud en lo que es el encadenamiento económico local. Ahora que, bueno, que hablamos del problema de déficit fiscal, por supuesto que las reformas estructurales son importantísimas, por supuesto que tomar algunas medidas temporales para quitar exoneraciones son importantes, pero no hay nada más importante que la economía crezca. Es que en el momento que el Producto Interno Bruto de un país crece, automáticamente se recaudan más impuestos. Los ingresos aumentan. Si los impuestos es un porcentaje de las utilidades, de lo que la gente produce. Ahora bien, don Esteban, como para ir cerrando, ¿cuál es la expectativa? O sea, Bueno, ¿qué esperan ustedes en este momento? Tenemos que ser optimistas. Yo creo que como país somos un país que tiene muchísimas posibilidades de salir adelante. Tenemos los profesionales, las empresas, el personal. Pese a nuestros problemas, los inversionistas extranjeros nos ven con buenos ojos. Tenemos una buena educación. Tenemos todo para salir adelante. ¿Qué se necesita? Tomar decisiones. Hay que tomar decisiones ya. Y eso, por supuesto que se requieren proyectos en la Asamblea Legislativa muy bien pensados, que vayan acordes a la situación que tenemos y que den esa buena señal al mundo de que Costa Rica sigue. Eso es lo que se requiere. Tenemos que impulsar los proyectos de inversión de obra pública. Los proyectos de inversión de obra privada, bueno, facilitarle condiciones de financiamiento, quitarle obstáculos a nivel de tramitología, que los obstáculos siempre os hemos dicho que son infinidad, es un calvario, la parte de trámites preconstrucción. Hay mucho Y eso trámite. que siempre dicen que se han alivianado. Hay mucho trámite que se podría hacer vía declaración jurada. Trámites, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental en zonas ya impactadas. Es una zona en la urbe del Gran Madrid Metropolitano. En Pavas. Que ya se impactó, que lo que se quiere es hacer un edificio, inclusive puede ser un lote que no tiene nada en este momento, o tiene una construcción muy pequeña, que lo que hay que hacer es demolerla. Ya el impacto se dio. Entonces, que se haga alrededor de una declaración jurada y que se verifique que no se afecta durante el proceso constructivo, que no hay ninguna afectación. Eso se debería ser muy rápido y no y pasar por el calvario que es Setena, que a veces los proyectos duran de 1 año o hasta 2 años en salir. Aquí quedamos a la orden, don Esteban. Realmente esperamos que las circunstancias país mejoren y mucho de ello, insisto, no tiene que ver ni siquiera fuera de nuestras fronteras. Somos una economía pequeña y siempre se moverá a partir de los vientos de fuera, pero también hay muchas decisiones que podemos tomar aquí y que nos ayuden a salir de la crisis económica que no tenemos a raíz de la pandemia. Yo creo que es importante dejarlo claro. La crisis venía y faltan esas decisiones y escuchar al sector productivo, que me parece que es necesario para que se tomen las decisiones acertadas. Así es un tema de unirnos como país y tomar decisiones que realmente generen empleo. En este momento yo digo que todo debe estar girando alrededor de poder darle a los costarricenses un empleo que es el medio de subsistencia. Si no le damos esto, no hay manera, no hay bonos proteger que alcancen, no hay manera de que este país salga adelante. Y eso significa, bueno, darle confianza al país a nivel de gobierno, ver cómo hacemos esa reforma estructural que hay que hacer del Estado y que sea una verdadera reforma del empleo público y generar esa confianza para que la parte del sector productivo
haga lo que mejor sabe hacer, producir. Simplemente déjenos trabajar, tener libertad para trabajar, quítenos los obstáculos. Eso es todo lo que pedimos. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Y gracias a las personas que nos acompañaron. Mañana vamos a tener panorama a partir de las 7 de la mañana, como siempre. Y en futuras entregas, pues más entrevistas acerca de lo que está sucediendo en el país. Muchísimas gracias.